Mi nombre es Pablo Ezequiel Inchausti, del BVA Argentina, y en el día de hoy queríamos compartirles un tema que se llama microfrontend en un banco global. Acerca de mí, tengo muchos años en la organización, aproximadamente 20 años en la organización. Siempre me desarrollé dentro de las áreas de diseño y desarrollo de sistemas, mucho líneas de código, frontend, backend, arquitectura, DevOps, lo que se necesitaba. Así que un placer poder estar acá compartiendo algo de el BVA para nerdearla octubre 2022. Así que bueno, sin más, vamos a la charla. Micro frontend en un banco global. Y la agenda de hoy es repasar 3 puntos. Primero, revisar de una forma teórica qué son los microfrontend, qué es lo que dicen los libros. La segunda es una pequeña discusión de cómo se implementa, también de la forma teórica. Y en el tercero, ¿por qué microfrontend en el BVA? Así que bueno, vayamos hacia allá. Bueno, ¿qué son los microfrontend? Primero que nada, si le tuviéramos que estar explicando o definiendo el concepto de microfrontend en un Twitter en 160 caracteres, podríamos estar diciendo que los microfrontend son ni más ni menos los conceptos de los microservicios extendidos al frontend. Esos conceptos de pensar a la aplicación como componentes aislados, reutilizables, con autonomía, con equipos dedicados y con su propio ciclo de vida de desarrollo y también con una identidad funcional. Todo eso que podría decirse que son características de los microservicios extendidos al frontend. Pero vayamos un poco más atrás, a el 2016, que es cuando surge el término de la mano de la empresa ThoughtWorks, que fue la que le dio entidad y la que lo detectó en el radar de la tecnología a esto que estaba pasando en aquella época, que las empresas lo estaban viniendo a utilizar, pero ThoughtWorks con su radar de la tecnología fue el que le dio entidad. Y a través de un artículo de la página de Martin Fowler, un artículo muy, muy bueno, muy completo. Se los recomendamos para que lo lean. Nosotros también lo leímos y lo repasamos para esta charla. Explica qué son, de forma teórica, los microfrontends. Y lo primero que dice, acá tenemos al autor del artículo, a Ken Jackson. Lo primero que dice de que los microfrontend los define como un estilo de arquitectura, o sea, no es ni una tecnología, no es ni un patrón, como un estilo de arquitectura donde equipos, donde frontend que se integran de forma independiente, donde aplicaciones de frontend que se entregan de forma independiente pueden componerse para generar algo de mayor valor como un todo. Y eso genera ventajas, ventajas como por ejemplo tener componentes independientes y también equipos asociados a esos componentes, a la administración de esos componentes con autonomía, pero también en el aspecto negativo genera redundancia. Puede ser redundancia en cuanto a que los componentes, al ser autónomos, necesiten incorporar piezas comunes y eso hace que impacten en el tamaño, o que también se genere, al haber heterogeneidad, porque cada componente independiente puede tener su propio stack de tecnología, al haber heterogeneidad pueden haber problemas de dirección centralizada, de governance. Entonces, la empresa ThoughtWorks, en esta discusión de su radar de la tecnología, recomienda que las empresas sí lo adopten, lo ven como una buena práctica, la adopción de los microfrontend, pero debería ser una adopción prudente, sin generar el caos. Entonces vamos a avanzar a otro autor, Michael
Michael Gears, que fue el autor tanto de este libro, que le trajimos acá la imagen, Microfrontend in Action de Manning, como así del sitio microfrontend.org, y también describe la evolución. Fijémonos de que nosotros tradicionalmente nuestras aplicaciones se hicieron históricamente, arrancaron como monolitos, allá lejos de ese tiempo. Después clásicamente hubo una partición del frontend y el backend, usualmente con una API REST en el medio. Y si bien el backend, ese backend detrás de la API REST fue evolucionando y mutando para incorporar los microservicios en esos aspectos funcionales, del lado del frontend se mantuvo como ese monolito. Entonces, en la idea de los microfrontend es extender esa vertical de aspectos funcionales y de las divisiones físicas en la aplicación para integrar también al frontend. Entonces veamos lo que es la definición que da Michael Gears, el autor, acá en el sitio microfrontends.org. Dice que la idea de los microfrontends es pensar a un sitio o una aplicación web como una composición de features. Y cada feature es propiedad, apropiado por equipos independientes. Y cada equipo tiene sus propios intereses, tanto el negocio o su misión, y en ese interés se especializa. Y también el equipo es cross-funcional, en el sentido de que se dedica al end-to-end, tanto desde los datos en un extremo hasta la presentación en la interfaz de usuario en el otro, haciéndose en su ownership responsable de la decisión del stack de la tecnología, de su ciclo de vida, de la especialización. Y en el libro, en estas definiciones teóricas, da tres aspectos principales, que para resolver a los microfrontend hay que encargarse del ruteo, de la composición y de la comunicación. Bueno, vamos a esos tres conceptos, aterrizarlos a lo que sería la mirada del BVA que hoy queremos compartir sobre este estilo de arquitectura. El ruteo, la composición y la comunicación. Obviamente hay muchas formas de implementarlo, hay muchas tecnologías que lo soportan, algunas más nuevas y otras más clásicas, algunas descansando en el lado del servidor, otras descansando en el lado del cliente, pero vamos a aterrizarlo al BVA. Primero, dijimos tres conceptos, y uno de esos, la composición. Hay varias tecnologías, hay varias técnicas, pero una de las posibilidades es a través de los web components. Los web components, para decirlo de alguna manera, es un estándar de la W3C para definir componentes del lado del servidor que se comporten nativamente como si fueran un tag HTML con la misma identidad que un tag de input, de form o cualquier tag nativo dentro del HTML. Y podemos tener nuestro propio tag HTML que hayamos definido con el nombre como VBA Web Component, y para el navegador, para el browser, se comporta de forma nativa como si hubiera sido un componente del mismo navegador. Y las características son que se definen custom elements, se apropia, se apalanca sobre Shadow DOM, el tema del template y los módulos del ECMAScript. Son características que utiliza. Y fijémonos, acá compartimos, en un ejemplo que es provisto por Sergio Contreras, un blog público de Sergio Contreras, que también fue uno de los propulsores del avance de microfrontend dentro de la organización BVA. Estamos tomando un blog público de Sergio, donde fíjense de qué forma tan sencilla, en lo que serían 20 líneas de código, definimos un web component, ¿sí? Un poco de estilo de CSS, un poco de JavaScript que se puede ahí incorporar para darle comportamiento dinámico, y
después el registro del tag VBA Web Component en el navegador. Y ahí tenemos algo aislado, que en ese aislamiento nos da incluso, valga la redundancia, el aislamiento de los estilos que nosotros definamos en ese bloque, no afectan a los estilos de los componentes vecinos y viceversa. Los estilos de lo que es la interfaz de usuario no afectan de forma interna al estilo del componente, más allá de los comportamientos y la incorporación. Bueno, en esto que es la composición es basado en Web Component. Y en lo que es la comunicación, acá vemos algo que dice atributos y eventos, vamos a estar haciendo doble clic, que lo vemos en esta pantalla. Acá vemos un Web Component que a su vez tiene un Web Component padre, que tiene a su vez dos Web Component hijos. Y si bien hay muchas formas de comunicarse, en este paradigma de implementación de Web Components se está eligiendo un modelo de comunicación en donde la comunicación saliendo del componente es por medio de la expansión y la publicación de eventos, y lo que es la modificación de los valores que recibe el componente es por medio del seteo de propiedades o de los atributos internos del componente. En el medio, esto que se registra hacia afuera y se envían eventos y los atributos que vienen, en el medio hay un modelo de comunicación por medio de un bus que implementa un modelo de publicación-suscripción, un gateway de publicación, un bridge de publicación-suscripción. Pero quería compartir acá de que la comunicación entre los componentes, aunque hay un bridge de publicación y suscripción, es con este modelo. Los eventos, la comunicación entre los eventos se propaga por medio del envío de eventos, y el seteo de los atributos del componente es por medio de el seteo de alterando sus propiedades. Este es el de comunicación. Entonces tuvimos componente, tuvimos comunicación, y tenemos ahora también el ruteo o la navegación. Acá vemos, por ejemplo, un diseño, un gráfico a alto nivel de una representación de una aplicación mobile, la aplicación, un esquema, un esqueleto de lo que sería un borrador de una aplicación mobile en el VBA, compuesta por los Web Components, y se nutre de el catálogo de web componentes reutilizables. Estos web components, si bien hay web components públicos, que los que apuestan por la tecnología lo comparten de forma pública, estos se mantienen en repositorios privados dentro de el VBA porque son internos de aplicaciones bancarias y propias para el equipo de desarrollo de ingeniería, tanto local y también global. Eso quiere decir de que los equipos globales pueden estar publicando en el catálogo y de esa forma nutrir a todos los países con este set de componentes, y a la inversa, nosotros desde un país podemos estar aportando código y componentes a un catálogo global. Lo tenemos que hacer con ciertos estándares de calidad para que ese componente pueda ser publicado en el catálogo y aportar a otros países, pero pasando como un proceso de certificación interno para incluir en el catálogo. Acá queríamos compartir para que vean un poco de lo que es la experiencia. Bueno, tenemos nuestra página de documentación interna, la Web Experience, componentes a nivel de web y componentes, por ejemplo, a nivel aplicación, para compartir uno de el catálogo, para que se pueda ver algo en acción de
el Web Component funcionando, se puede ver de forma aislada, en forma viva, y no solamente en el demo, verlo cómo actúa de forma responsive el código para incorporar a nuestra integración y lo que es la documentación del componente. Y en esa documentación, propiedades, que son las que se setean, y también por ahí abajo los eventos que se podrían llegar a disparar ante un evento de clic. ¿Sí? Bueno, eso es para poderle mostrar algo vivo. Y en lo que decíamos que eran componentes con ownership de distintos equipos de desarrollo, acá fíjense de que hay acceso al código fuente, a un repositorio privado del BBVA y la integración por el componente. O sea, un componente como este tiene ownership de un equipo de el BBVA. Volviendo a la presentación, es un equipo independiente que hace un componente y nutre a todo un ecosistema global de una entidad financiera con presencia en varios países. Y luego, ¿cómo es nuestro ciclo de desarrollo? Recién mencionamos, por ejemplo, el código fuente que estaba disponible tanto del componente como de las aplicaciones en lo que es Bitbucket. Los versionados se publican en Artifactory. Tenemos a Jenkins, un Jenkins Enterprise, para hacer el ciclo de vida y el despliegue de nuestras aplicaciones, que nos permite compilar usando imágenes de Docker dedicadas tanto en lo que es el propio motor o plataforma de Cells, que es el nombre del framework al que les estamos compartiendo, que usamos internamente para hacer aplicaciones basadas en Web Component, posibilidades de compilarlo también de forma nativa de iOS, y en ese proceso distintas certificaciones de compliance, ya sea por el análisis de código estático por Sonar o cosas regulatorias por librerías internas que tenemos para controlar regulaciones, como estas piezas de seguridad, y nos permiten publicarlo tanto en entornos que son store de Apple, de Google, de lo que es la web, o como le decimos, open, open web, sitios públicos. Eso es parte de nuestra Development Experience, y para estar cerrando, queríamos cerrar con una discusión retórica que podríamos preguntarnos, decir, bueno, los micro frontend, estamos hablando de micro frontend, ¿es el mejor estilo de arquitectura? Y esa pregunta podría tener su discusión, decir, bueno, es malo, a mí me gusta más, a mí me gusta menos, me sirve, me complica. Me organiza, me desorganiza, porque como dijimos, podemos no tener gobierno. Es el mejor estilo de arquitectura, y eso siempre, cuando se hacen preguntas de arquitectura, enseguida hay que mapearlo a un contexto. Y en el contexto del BBVA, que es lo que queremos presentar acá también, es una organización con presencia en más de 25 países, como se ve ahí abajo. Oficinas o sucursales, más de 7.000, más de 120.000 empleados también en todo el mundo, muchísimos desarrolladores, creo que no recuerdo el número de los desarrolladores, pero en este estilo donde se busca ofrecer la mejor experiencia a los clientes, el estilo de arquitectura como los micro frontend permite generar esa sinergia de que un banco a nivel global pueda estar reutilizando la fuerza de ese equipo de desarrollo que produce en un país, y de una forma ágil
y de una forma ágil extrapolándola o trasladándola a otros países. Y acá tenemos un caso de uso, un caso de eso que les queríamos también compartir, una noticia de el año pasado, por ejemplo, que la aplicación española, acá este es un artículo de la revista Forrester de octubre del 2021, donde la aplicación española está liderando la experiencia digital mobile en Europa por quinto año consecutivo, o sea, mucho y muy buen esfuerzo de desarrollo en Europa con la aplicación mobile, y sobre la derecha se ve la evolución de features que fueron también siendo incorporadas en la aplicación mobile, y gracias a un estilo de arquitectura que permite aislar los componentes, desacoplar los componentes, compartir los componentes, intercambiar los componentes por medio de los catálogos locales, globales, con muy poco esfuerzo de desarrollo se hace posible la integración de componentes y funcionalidades aisladas a otros países, y permite que esfuerzos globales sean implementados localmente. Y todo eso gracias a un estilo arquitectura. Quizá la pregunta no es si es el mejor estilo arquitectura, sino si es un estilo de arquitectura que habilita la generación de valor para una entidad financiera que le pueda estar ofreciendo la mejor experiencia en el desarrollo de software a los clientes. Porque, bueno, ahí dicen también entre los valores, el cliente está en el centro del negocio. Acá queremos también resumir de que también en lo que es esta development experience, o sea, la experiencia de nosotros como desarrolladores dentro de la organización, tenemos de que los micro frontend que se basan en web component nos ayudan a basarnos en estándares. También nos están llevando a ser agnósticos de framework, que muchas veces somos testigos en los frontend de la velocidad de cambio y actualización de tecnología en los frontend que se necesita. Permite que los equipos nos estemos enfocando en verticales y que estemos adoptando también por ese aislamiento las prácticas Agile y las prácticas de DevOps, al ser dueños de nuestro propio ciclo de vida end-to-end de nuestra responsabilidad funcional. Bueno, esa es la experiencia, lo que queríamos traer en esta charla, lo que queríamos compartir. Los invitamos a que, si les gustó, también se suban, que se suban al BVA, y le damos muchísimas gracias. Nos pone muy, muy contento como organización, también de forma personal, estar presentes acá en Nerrierla. Muchísimas gracias a la organización por el espacio, y nuevamente cerramos con la invitación a que, si les gustó, se suban al BVA. Bienvenidas de vuelta, acá estoy con Pablo Inchausti, que acaba de dar su charla de Micro Frontends. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias, Victoria. Bueno, gracias por ser mi primer invitado en vivo. Me encanta. Bien, buenísimo. Vamos con las preguntas, que hay un montón. La gente estuvo escuchando tu charla y tiene estas consultas. Federico pregunta, ¿qué stack de tecnologías utilizan para desarrollar? Front, back, database. Bueno, en el banco tenemos un stack de tecnología diverso, pero puntualmente en esto que es el foco de la charla de micro frontend en un banco global, usamos una tecnología que está basada en Web Components, es desarrollada a nivel global, apuesta por el estándar de Web Components, y es un framework corporativo que tiene un nombre propio que internamente se le dice Cells, pero es básicamente por una capa que está por arriba de Lit Element y Polymer, digamos, como las tecnologías. Es parecido a los frameworks de hoy en día como React, Angular, que permiten también cosas reactivas. Bien. Pero ese es el stack del frontend. En el backend usamos muchísimo Java, Spring, bueno, eso es API,
todo lo que se usa mucho en el banco. Bien, buenísimo, bárbaro. Próxima pregunta. ¿Con qué programa están hechos los esquemas? Los esquemas de... si decimos los templates, bueno, a ver, vamos a decir de que los esquemas, si hacemos más referencia a los web components, mucho JavaScript, TypeScript, es el ecosistema que está alrededor de JavaScript en los estándares de los componentes web. Buenísimo, buenísimo. Y esta me gusta, esta es medio picante. ¿Por qué Docker y no Kubernetes? En realidad, Kubernetes sería como para estar escalando el ecosistema de Docker, así que es otro nivel. Docker es para estar teniendo a las aplicaciones containerizadas, y Kubernetes es lo que le da la posibilidad de escalarlo eso a un paralelismo que es el que se necesite. Así que Kubernetes, sí, la verdad que hoy en día se usa en todos lados. Bien, buenísimo. María pregunta, ¿cada microfrontend representa un componente o una funcionalidad completa? Puede ser las dos cosas, es dependiente de la escala. Lo que el microfrontend, en realidad el web component, representa un componente que puede estar a su vez ese componente teniendo como una escala de funcionalidades. Y a medida que crece ese componente o ese web component puede ser también como una micro aplicación. ¿Sí? Bien, bárbaro. Y vamos con una última pregunta, un poco larga, pero que me interesó, que dice, ¿qué constraint, supongo que es la palabra, tiene este enfoque para los equipos en la elección de frameworks para trabajar? Asimismo, ¿cómo ven el ramp-up de nuevos devs que no trabajaron previamente con microfrontends? Claro, bueno, es una pregunta muy interesante. Primero con el tema del ramp-up, aunque no trabajaron con microfrontend, como la apuesta es por el estándar y por JavaScript, la curva de aprendizaje la verdad es muy rápida, y eso es lo que permite que los desarrolladores se incorporen con una curva de aprendizaje a incorporar la tecnología. Eso es muy sencillo de aprender, sobre todo para los que conocen un poco de frontend. Y las restricciones, a los equipos les da autonomía. Sí hay una restricción de que en el VBA se apuesta por esta variante, que es la que propone Sales con Web Components, no tanto con un stack tan diverso de tecnologías de frontend. Esa sería como la restricción, pero dentro de eso permite una sinergia global, como se explica en la charla, donde entre diversos países se pueden estar pasando los componentes. Y una última pregunta que te me echo yo. Por ahí hay gente que se quiere sumar a tu equipo. Pablo, si alguien hace frontend y nunca trabajó con microfrontends, ¿te puede escribir para sumarse al equipo? Obviamente, sí, ahí están los canales de comunicación abierto, tanto en el stand. Tenemos varias publicaciones de posiciones que están abiertas a las que se pueden postular, así que el canal está con el VBA disponible, y también obviamente me pueden escribir también. Buenísimo, bueno. Bárbaro, gracias Pablo por venirte y estar en esta edición de Nerdearla. Vamos a un muy brevísimo corte y volvemos. Vamos a nerdear. We are Valtech.